Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su canal El Rincón de la Mente. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio donde trataremos el tema de la mentalidad de un rico versus la mentalidad de un pobre. Hola Nelson, ¿qué tal? Danos un breve resumen de los temas a tratar que tendremos hoy. Claro, Leslie, muy buenas tardes, señores televidentes. El día de hoy vamos a hablar sobre un video que es narrado entre sus participantes por Mark Cuban. Este video habla sobre las ideas obsoletas sobre la educación tradicional, de cómo conseguir un trabajo y ahorrar dinero. Explora la mentalidad emprendedora y cómo los ricos utilizan la deuda y los impuestos a su favor. Enfatiza la importancia de controlar la economía interna sobre la externa y adaptarse a los cambios económicos. Es muy importante indicar también que este video ofrece consejos sobre cómo convertirse en un emprendedor exitoso y aprovechar las oportunidades que surgen de la impresión de dinero y la inflación. ¿Algo que te haya llamado la atención sobre este tema o este video, Leslie? Sí, Nelson, a mí lo que más me pareció interesante es de cómo el video claramente está que nos quiere enseñar de cómo tener una mentalidad emprendedora, a no ser esclavos de un sueldo fijo, porque la mayoría de nosotros, la mayoría de personas estamos acostumbrados a estudiar, trabajar y depender de un sueldo. Y toda la vida va a ser así. Nunca nos hemos puesto a pensar por qué ¿cómo se podría decir? Ya no depender de eso, o sea, ya no ser un empleado, sino más bien uno ser nuestro propio jefe. Entonces, a mí en ese tema sí me llamó mucho la atención del mensaje que nos trata de decir. Entonces, también nos recomienda también aprender a usar, a que las deudas no siempre son malas, porque la mayoría de gente nos dice, bueno, no te endeudes. Entonces, yo creo que, pues en este video dice todo lo contrario, que para uno ser exitoso en la vida, uno tiene que aprender a endeudarse, pero aprender a sobrellevar la deuda. Tampoco podemos endeudarnos para hundirnos, sino que el video trata sobre eso, de cómo sobrellevar la deuda. Ese es otro punto importante que a mí me pareció muy bueno. Y también nos enseña de cómo los ricos utilizan la deuda a su favor, los impuestos a su favor. También dice que mientras los pobres y la clase media se ven perjudicados por ellos. Sugiere que los emprendedores deben enfocarse en controlar sus ingresos y sus gastos en lugar de trabajar para un salario sujeto a impuestos. Nelson, yo a ti te pregunto, ¿por qué hoy en día crees que hoy en día la gente teme a ser un emprendedor? Hablando de nuestro país, yo considero que es por varios factores que pueden afectarles. El principal factor es por el poco conocimiento que tienen sobre economía. Esto va más allá de lo que te enseñan en las escuelas, de lo que te dicen tus padres o te dicen tus amigos, que te aconsejan de temas económicos sobre hacer un préstamo. Como dice el video, cuando uno le tiene miedo a la deuda, uno no quiere endeudarse, ¿por qué? Porque luego se envuelve en una bola de que un crédito para pagar el otro y así. Pero el video te habla de algo totalmente diferente, de que el dinero se debe invertir, de cómo poder generar riqueza partiendo de una deuda. Y con esto evitar el pago de algunos impuestos. Entonces, para mí una de las opciones es porque la gente no sabe invertir. Entonces, yo tengo el dinero y no sé qué comprar o en qué emprender. Entonces, como no sé en qué hacerlo, me pongo un negocio de cualquier cosa que se me atraviese y quiebro. Porque quiebro, ya no tengo cómo pagar mi deuda y ahí empieza el círculo vicioso. Viene alguien, conversa conmigo, me cuenta su experiencia
y ya va creando un trauma en mí. Porque yo vi que esa persona hizo un préstamo, emprendió, quebró, se endeudó, ya no tiene cómo pagar, hizo otro préstamo para pagar el anterior y se mantiene en ese círculo vicioso que al final va a terminar toda su vida pagando un préstamo. Y no Claro, vemos la otra y parte. también, ¿cómo, tú crees que la mentalidad de las personas y también lo que otras personas nos dicen, por ejemplo, lo que uno tiene miedo es a perder su trabajo, lógicamente, porque estamos acostumbrados a tener nuestro sueldo mes a mes, pero el día que perdemos nuestro trabajo, decidimos emprender, ¿ya? Decidimos emprender, pero las personas nos dicen, como en el video también nos da un ejemplo, de que cuando uno nos dicen vas a fracasar. Entonces, ¿cómo eso tú crees que uno le influye en la mente de uno? Yo creo que no sé si eso también depende del éxito de una persona o no sé, pero en ese sentido de cómo te digo, uno le da miedo a emprender por lo que las demás personas también nos dicen. De acuerdo a lo que dice el video, yo creo que es correcto. Que una de los principales enemigos son los chips que te implanta la sociedad al momento de que vas desarrollándote como persona. Desde que llegas a tu escuela, te dicen, ¿para qué vas a estudiar? Para poder tener un trabajo. Para poder tener un trabajo que te va a dar un sueldo y ese sueldo invertirlo en cosas básicas como vivienda, comida, estabilidad, etc. Y durante tu vida profesional ya te das cuenta que el mundo no funciona como te enseñan en la escuela. Y si pierdes un trabajo, te quitan tu estabilidad financiera, porque es la única fuente de ingreso que tienes. Y ahí entras en causa. Y ahí fracasas económicamente. Ahí es donde recién vas a tratar de emprender cuando ya tienes 30, 40 años y ya no tienes trabajo y ya no has adquirido ningún tipo de conciencia financiera en tu vida al inicio. Y al último quieres solucionar todo, cuando no debería ser así. Creo que debería ser desde pequeño, desde la escuela, desde sus primeros pasos. Cada uno tendría que ir aprendiendo algo referente a economía básica. Que no te enseñan eso. Claro, es más o menos también lo que el video dice, por qué el gobierno no nos inculca desde la escuela una materia, por ejemplo, de cómo saber generar dinero o cómo sería. O sea, desde la escuela nos inculcaran mm, nos dicen, o sea, ¿cómo te podría decir? Sería una Este, cultura económica. Más o menos, pero yo creo que deberíamos desde la escuela aprender nos enseñen a cómo ser unos buenos emprendedores exitosos, porque yo creo que como tú mismo dices, venimos desde eso, para uno lograr el éxito en la vida, desde pequeño debería ir creando esa mentalidad. O sea, el video en sí es trata de muchas cosas interesantes que creo que nos faltaría hasta tiempo para hablar de todo lo que nos trata de dar el mensaje, pero como digo, Nelson, unos puntos claves serían estos. A ti no sé qué más te llamó la atención del Yo creo que hay video. una parte donde habla acerca de las condiciones mentales que se pone padre rico versus la que se pone padre pobre. Donde padre pobre dice, no puedo o no sé cómo hacerlo. Y padre rico dice, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo conseguir? Padre pobre, perdón, dice, no puedo darme el gusto de viajar a Estados Unidos. Padre rico dice, ¿cómo puedo hacer para viajar a Estados Unidos? Entonces, esa pequeña fracción de pensamiento es la que te va a dar la pauta para descubrir cómo puedes emprender. Porque todos somos buenos para algo. Según lo que dice el video, todos podemos destacar en cierta forma. La pregunta es, ¿en qué podemos destacar? Cuando uno puede ya tener claro ese punto, va, va progresando lentamente. Pero el trabajo es duro, según lo que explica ahí.
Otra de las pautas que dice, que habla, también es acerca de los impuestos, que el generar deuda le ayuda mucho al no pago de impuestos. Y unas personas lo ven como ilegal, pero en realidad lo que él dice es real. Las leyes están, él no está rompiendo ninguna ley. Las empresas o los multimillonarios que las utilizan no rompen ninguna ley, porque están ahí para que cualquiera las pueda utilizar. Sin embargo, hay personas que no las pueden utilizar porque no tienen el conocimiento necesario. ¿Qué opinas referente a este tema de impuestos? ¿Dice que se perjudica a los pobres o crees que también tenemos igualdad referente a los pobres con los ricos? Yo creo que beneficia a las dos partes. Si lo vemos en tema en general, desde mi punto de vista, como dice el video, yo no le veo como una, como, ¿cómo se podría decir? Como un, se me fue la palabra, pero o sea, en sí, yo creo que sí es beneficioso. Yo lo veo bien, o sea, porque Yo creo que no. también, solamente que hay personas que no sabemos utilizarlo, que no nos interesamos, que no nos interesa aprovecharnos de estos vacíos legales o leyes para poder progresar, sino que al contrario, como no sabemos, caemos en el tema de pagar más y más y más y más impuestos. Es como también estaba viendo que también da, por ejemplo, que el, el, para lograr el éxito, para uno ser exitoso en la vida, uno debe de trabajar, digamos, si una persona trabaja 60 horas, me parece, al mes, no estoy muy, ya, si uno duplica eso, o sea, el éxito va a ser más, el plazo para esa persona que trabaja menos horas para lograr su éxito va a depender de más tiempo. En cambio, si uno duplica y trabaja más, pues uno se va a hacer exitoso más pronto. Ese también es otro de los temas en el que a mí me pareció súper interesante porque hoy en día, por ejemplo, uno se dedica a trabajar y sus días libres, en vez de invertirlos trabajando más, uno no, dice uno, bueno, me voy a descansar porque es mi día de descanso y pues lo voy a dedicar a descansar. Por eso es que uno tiene una mente, uno en sí tiene una mente pobre, porque sí, porque uno está acostumbrado a eso y ya, ahí muere. Entonces, pues ese es otro mensaje muy interesante para las personas que nos trata de decir que si uno se dedica a trabajar más tiempo y mientras más joven se dedica a trabajar y no a desperdiciar el tiempo, pues lógicamente el éxito vendría más pronto. Bueno, en eso tienes razón. El tema es muy extenso. Nos gustaría poder tratarlo todo, pero ya sería en otro programa. Por lo pronto, ¿algo más que tengas que decir referente al video? No sé, Nelson, si el tiempo nos da para más o si ya se nos corta, porque pues lógicamente si no nos volveríamos a ver en otro episodio más. No sé si nos alcanza el tiempo, Nelson. No, ya se acabó. Ya Sí, se terminó el entonces tiempo. nos queda más que agradecer con toda nuestra audiencia por vernos y no te olvides de darle al botón a suscribirse para que puedas seguir viendo más videos. Y este es un video de los estudiantes de la UNEMI. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao.